Bueno, hoy vamos a compartir un tema que particularmente en esta semana, en uno de los versículos del día, por allá el Señor tocó una fibra del corazón que nos llevó a ampliar esta temática en la semana. Y lo comparto como un papá, vamos a compartirlo como desde la experiencia de un padre, la experiencia de alguien que tiene unos hijos a los que quiere indudablemente que le vaya bien, ¿sí? Y voy a empezar hablando de algo que mi mamá siempre me decía. Yo soy el mayor de 4 hermanos y como todos los muchachos, tuve mi temperamento y en alguna etapa de mi vida fue bastante inquieto. Y recuerdo a mi mamá que me decía, me advertía, ¿no? Le va a pasar esto, cuidado con esto. Y dentro de esa dinámica que uno tiene como hijo, en su rebeldía, en su necedad, pues muchas veces, no una, muchas veces yo no le hice caso, ¿no? Muchas veces me pasé por encima de la indicación que ella me daba. Y luego cuando pasaba lo que tenía que pasar, porque sin duda pasaba, o sea, nunca me salvaba de lo que mi mamá me advertía que me iba a pasar. Mi mamá era como profeta, ¿no? Todo lo que le decía a uno le salía. Además que lo mantenía uno, ¿cómo se llama eso? Extorsionado, porque me decía, yo soy profeta, y lo que yo le diga le va a pasar. Entonces, eso era peor, uno se sentía como acorralado. Pero después de que pasaba lo que pasaba, y a mí me sucedía lo que ella me advertía, siempre me decía una frase: si me hubiera escuchado, si usted me hubiera oído, ¿no? Si usted me hubiera oído. Alguna vez me lo decía brava, con el ceño fruncido, pero las ocasiones que más recuerdo, y recuerdo con gratitud por un lado, pero también con mucha sensibilidad, fueron las ocasiones en que me lo dijo triste: si me hubiera escuchado, Juan Carlos. Porque esas ocasiones, pues digamos que no hacía falta que me regañaran y que me golpeara, porque me cascaban, ¿no? Me daban duro. Mi mamá era, Dios mío, era maestra, calcule. Ella era implacable. Pero lo que más me dolía no era cuando me pegaba. Lo que más me dolía era cuando con tristeza me decía: si me hubiera escuchado, si usted me hubiera oído. Y desde aquí quiero asumir este tema, y quiero que por favor hoy lo reciban con cariño todos, porque fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir en este día. Y esta frase que pusimos acá para titular, si me hubieras oído, es la frase de un papá, ¿sí? Que más allá de regañarnos, más allá de decirnos con enojo las cosas, un papá que con tristeza en muchas ocasiones nos dice: si me hubieras oído, si me hubieras escuchado. Y vamos a partir de un pasaje que está escrito en el libro de los Salmos. Les voy a suplicar que me acompañen. Salmos capítulo 81. Mientras lo buscan, vamos a saludar con mucho cariño a todas las personas que a través del canal de YouTube nos están viendo y escuchando en esta mañana de domingo. Aquí estamos felices con el Ministerio de Guía Mis Pasos en Cali y pues recibiéndolos en esta casa con gran alegría. Muy bien, Salmo 81. Vamos a leer, por favor, versículo 13 en adelante. Y los que no tienen Biblia, que ya se salvan, pues aquí está la Biblia al frente. Dice así, por favor lo leemos en voz alta: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Y por favor, vuelvan al versículo 13 y fíjense la manera como está escrito. Gramaticalmente hay unas formas de esta primera frases en el versículo 13. Ese o está escrito exactamente como una exclamación, no como una alternativa. ¿Estamos? Ahí no está diciendo o si me, no. Oh,
O sea, exclama, oh. Y esa exclamación es una exclamación de dolor. Evidentemente, es la exclamación de mi mamá. Y por eso es que yo empecé hablando de mi mamá, porque es que esa es la exclamación de Dios. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo Israel, si me hubiera oído mi pueblo. Y está también entre signos de admiración, lo cual significa que es demasiado importante, demasiado trascendente lo que aquí está diciendo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Ahora pregunto, ¿después de qué momento un papá o una mamá le dice a un hijo, oh, si me hubiera oído? Claro, pero sobre todo, después de haberle dicho muchas veces. Y eso es importante también entenderlo, porque no es la exclamación primaria, usted no me escuchó, como si nunca se lo hubiera dicho, sino es la explicación, perdón, es la exclamación de quien muchas veces se lo ha advertido. Eso es importante entenderlo. Porque lo que nos pasa a los seres humanos y lo que le pasaba al pueblo de Israel, a quien hace referencia literal el pasaje, es que el Señor de mil maneras le dijo al pueblo lo que le iba a pasar. ¿Correcto? En las diferentes etapas. Hay que contextualizar la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel tiene muchos episodios en toda la historia en los cuales ellos rebeldemente no oyeron a Dios y vinieron a vivir unas situaciones angustiosas, difíciles, unas situaciones de pobreza, de tristeza y de esclavitud y muerte. Luego entonces entendamos, ¿no? Esto es dicho muchas veces después de que se le advirtió lo que no tenía que hacer. Pues bien, pregunta, el tema de no oír, ¿será un tema de los sentidos? En este caso, el sentido del oído. No oye. No oye porque es sordo. Sordo en el sentido físico, anatómico, fisiológico. Porque nosotros sí oímos. Yo siempre escuché a mi mamá, pero claro que siempre la oí. Siempre la oí. El tema del no oír es un tema no de los sentidos, es un tema del corazón. Muy bien. Entonces vamos a irnos, por favor, a Hebreos. Hebreos 3, versículo 7. Mucha atención a lo que dice la Biblia. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ojo con esto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, mucha atención a esto, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí quiero también acotar algo muy importante. Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de personas, Dios nos habla a través de circunstancias. Pero quien está detrás de quien nos habla es su Espíritu. Nunca olvide eso. Y no menosprecie jamás esa voz, porque es su Espíritu. Nada más y nada menos. El que nos guía a la verdad, dijo Jesús. El que está ahí para decirnos qué hacer y qué decir, el Espíritu. El que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Y entonces, dice la Biblia, si oyereis, o sea que el oído sí le sirve. El órgano auditivo sí sirve. O sea, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque, repito, el tema es un tema del corazón. Es que yo no quiero ir.
Yo escucho, claro que escucho, claro, diáfano, pero como en el corazón no quiero, entonces yo lo endurezco y ya no oigo lo que Dios me quiere decir. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Paremos acá. Y la verdad es que ¿a quién le está hablando Dios? Porque aquí les quiero decir algo. Dice la Biblia que la persona que no tiene a Cristo, descrito en la Biblia como natural, el natural, ese no entiende las cosas de Dios, para él son locura, y digamos que él no tiene por qué entender, no tiene por qué oír, porque es como si le hablaran en chino a usted, ¿ok? Él no tiene ese sentido espiritual habilitado. Pero aquí, ¿a quién le está hablando? Al que sí tiene habilitado su sentido espiritual. O sea, el Señor hoy se está refiriendo es a usted y a mí, que tenemos a Cristo en el corazón, a quien el Espíritu de Dios nos habla directamente. Una persona que no conoce a Cristo, ¿qué le podemos pedir? O sea, él no sabe quién es Dios, él no sabe cómo habla Dios, pero a nosotros, sí. Y entonces dice el Señor, y vuelvo a leerlo, y por favor, se me enfocan acá. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte. O sea, va para el hueco, ve el hueco es grande. Y sin embargo dice, me tiro por el hueco. Que ve, no es que, yo no vi el hueco, no, el hueco sí lo ve, el hueco está ahí. Una señal grande, ojo, hueco. Ojo, se puede caer, peligro, hueco. Y dice, me lanzo. ¿Estamos? A eso se está refiriendo. Que muchas veces, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. De manera que el tema de no oír es un tema, repito, del corazón. Es un tema del endurecimiento del corazón, que nos lleva a no entender. Y esa es la tercera, digamos como la tercera fase. Uno es oír, oigo, pero no le pongo cuidado. Pero es que además de eso, no logro entender, no entiendo. Y la Biblia al entendimiento le da una importancia mayúscula. Es un capítulo inmenso cuando la Biblia nos habla acerca de entender. Por favor, acompáñenme, Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Y aquí yo quiero de verdad pedirles, piensen. Dios nos habla todos los días acerca de muchas cosas. Y hay cosas particulares que a usted Dios le habla. ¿Cómo está su corazón respecto de eso que Dios le habla? Porque Dios habla por su espíritu y hay que entenderlo. Dios nunca habla por su espíritu para hacernos mal.
para hacernos daño, todo lo contrario. Dios habla por su Espíritu para hacernos bien. Pero hay que entenderlo. Porque si usted no lo entiende, es un problema del corazón. Tiene una pregunta, Juan Carlos, pero el tema del corazón, ¿por qué se engrosa el corazón? Porque yo no puedo controlar el corazón. ¿Será que sí o será que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que yo sí puedo ajustar el corazón? O por lo menos puedo hacer algo para que mi corazón se ajuste y entonces pueda entender. ¿O será que no? Estamos perdidos y ahí no hay nada que hacer. Si el corazón manda, manda. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es el corazón? Que definitivamente no es el corazón, ¿no? El músculo cardíaco no es. O sea, no está hablando de aurículo, ventrículo, no. Está hablando del corazón. ¿Por qué cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón? ¿Por qué está diciendo eso? Es el tesoro. ¿Es el qué? El centro. ¿El centro de qué? O sea, el centro, el corazón es como, haga de cuenta, la cabina del avión. O sea, el avión va de acuerdo a lo que pasa en la cabina. ¿Ok? En la cabina donde está el piloto. ¿Correcto? Eso es el corazón. Ni siquiera es el motor. Es donde está el centro de operación. O sea, lo que se determine allá es lo que va a pasar con el avión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el corazón, poniéndolo en unos términos que ustedes me puedan comprender. El corazón es el centro de la voluntad, es el centro de las determinaciones. El corazón es el trono de la vida de una persona. ¿Y yo cómo puedo hacer que el corazón funcione bien? Y la Biblia me da solo una alternativa. ¿Y saben cuál es? Cuando yo le permito a Jesús sentarse, asumir el control de ese corazón. Porque el control del corazón tiene solo una silla. A diferencia del avión que tiene piloto y copiloto, el corazón tiene solo una silla. Y en esa silla o está su ego, está usted, o está Jesús. No hay otra alternativa. Juan Carlos, ¿y cómo puedo yo hacer para que el corazón deje a Jesús maniobrar? Deje que Él sea el que dirija. El problema de nosotros es que, y aquí le hablo a los cristianos, a aquel que un día le abrió la puerta del corazón, le abrió la cabina, ¿sí? A la cabina no entra ningún pasajero, ¿se han dado cuenta? O sea, ninguno de nosotros como pasajeros tiene acceso a la cabina, a menos que el piloto le diga entre, ¿no? Al corazón Jesús entra solo si usted se lo permite. Solo si usted un día de manera personal, madura e inteligente le abrió esa puerta y Él entra. Entonces, si usted lo hizo, Él está dentro de esa cabina. Pero estando dentro de esa cabina, no necesariamente Él está maniobrando el avión. Puede que esté ahí, al lado, diciéndole, mi hijo se va a estrellar. Vea el morro que tiene adelante. Pero no, tranquilo que yo sé más que usted. Mi hijo se va a estrellar. Mire el morro que tiene adelante. Tranquilo, tranquilo, fresco. Yo lo llamo cuando lo necesite. Ahorita fresco, déjeme que voy bien. Mi hijo se va a estrellar. Déjeme, yo me siento y le levanto la nariz a esta vaina. ¿Me entienden el ejemplo? El corazón, a menos que Él lo gobierne, el corazón se engrosa. Y entonces no nos deja entender lo que Él nos está queriendo decir. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos menciona la Biblia. El corazón de este pueblo se ha engrosado y sus oídos oyen pesadamente. Entonces yo me imagino como que Dios hablando y uno espiritualmente es como si escuchara. Y lo que Él está diciendo, mi hijo, el morro. Eso es lo que está diciendo. Porque en el corazón está mandando usted, el ego. Y los ojos no ven y los oídos no oyen.
con el corazón no entiende, no advierten y no permite que yo los sane. El tema de no oír es un tema del corazón que nos lleva a no entender lo que el Señor nos quiere decir. Y adicionalmente nos lleva a oír lo que queremos escuchar. Ese es el otro problema. Oímos lo que queremos escuchar. También me pasa algo frecuentemente. Juan Carlos, deme un consejo. Juan Carlos, quiero que ore por mí porque... Muy bien, ¿qué necesitas? Y entonces la persona me dice lo que quiere. Yo quiero esto. Ore por mí. Y ese ore por mí o deme un consejo está premeditadamente ya dispuesto para oír lo que quiere que yo le diga. Lo que quiere que yo le diga es, hágale que va bien. Pero resulta que si yo hablo a nombre de la Biblia, me toca decirle, cuidado con el morro. Quisiera decirle otra cosa, pero el morro está adelante. Pero cuando el corazón está engrosado, entonces nosotros buscamos quien nos diga lo que nosotros queremos oír. ¿Estamos de acuerdo? E interpretamos las cosas, lo peor. Interpretamos la Biblia, interpretamos un consejo, interpretamos lo que oímos. A veces salimos de aquí. ¿Se dio cuenta lo que dijo Juan Carlos? O sea, me avaló. Y resulta que yo dije, todo lo conté. Yo dije, el morro. Y usted escuchó, va bien. Pero era mentira, yo dije otra cosa. Porque oímos lo que queremos oír. Y en la Biblia hay dos casos que a mí me causan curiosidad, me dan risa, pero también me llevan a entender lo delicado que es esto. Mateo 27, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 46. Ustedes oyen lo que quieren oír, ¿se da cuenta? Mateo capítulo 27, versículo 46. Tenéis engrosado el corazón. Está Jesús en la cruz, fíjese esto, está Jesús en la cruz. Y abajo está toda la gente del pueblo que horas atrás estaban gritando en la plaza pública, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahora aquí abajo están gritando, si usted de verdad es Dios, bájese de la cruz. Todo lo que decía, véalo ahí colgado como un bobo. Eso era lo que estaba pasando, ¿ok? Gente del pueblo que estaba ahí. Y en medio de ese escenario, Jesús habla y dice lo siguiente. Por favor, leamos el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. No lo dijo pasito ni balbuceando. Dice a gran voz. O sea, me imagino que gritando de manera que se escuchaba. Diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Paremos acá. Elí, Elí, lama sabactani. ¿En qué idioma habló Jesús? Al punto que hasta el día de hoy sigue siendo el mismo idioma. Y se dice exactamente igual a como lo dijo él hace 2000 años. Hebreo. La verdad lo dijo en hebreo. ¿Correcto? Hebreo. Muy bien. Elí es uno de los nombres que en el hebreo se le da al Padre, ¿no? El Elohim, Elí, en fin. Bueno. Shaddai. Él habló en hebreo. Las personas que estaban ahí abajo escuchándolo, ¿qué idioma hablaban? Hebreo. Ahí no había ningún italiano, ni habían rusos, ni habían chinos. Hebreos, del pueblo. Los que estaban con él y lo escucharon muchas veces hablar lo que él habló. ¿Cómo explicamos? Porque hay que darle una explicación a este pasaje. ¿Cómo explicamos el versículo 47? Que dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle.
¿Cómo lo explicamos? Porque esto hay que darle una explicación. ¿Ah? ¿No escucharían? ¿Ustedes creen que fue un problema del oído? ¿Ellos qué querían ver? A ellos no les fue suficiente. Todos los milagros que hizo Jesús, porque ahí estaban los que les dio de tragar, cuando multiplicó el pan y los peces, ahí estaban los que fueron sanados, ahí estaban los que fueron libertados de los demonios, ahí estaban todos. Los que corrían detrás de él para ver un milagrito, estaban todos ahí. Los que gritaban, Hosana al Hijo de David, cuando él venía montado en un burrito, bajando la ladera del Monte de los Olivos, ahora estaban ahí. ¿Pero qué querían? Otro milagro para corroborar si era cierto que él era el Mesías. Eso era lo que ellos querían. Si de verdad este es Jesús, o sea, de verdad usted es Jesús. Porque a uno, como ser humano, jamás... A ver, otra expresión de mi mamá. A usted no lo llena nadie, ¿no? Es que ya almorzó. ¿Y por qué va a repelar la nevera? A usted no lo llena nadie. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos bendice por acá, nos bendice por acá, nos muestra su poder por acá. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios existe? Viene un problema, ¿a dónde está Dios? Y eso pasó siempre. Siempre. La alusión que hace Hebreos en el desierto, cuando engrosaron de su corazón, es cuando el pueblo, viendo todos los milagros que vio cuando salió de Egipto, todavía no le convencía que Dios estaba con ellos. Y esta gente lo que quería era ver otro milagro. ¿Será que se aparece Elías? Veamos a ver si viene. Jesús habló claramente. Dice con alta voz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está llamando Elí. ¿De dónde claveles si no hay jardín? Es que no había posibilidad de equivocarse. Pero lo que yo deduzco es que cuando el corazón está engrosado, yo escucho lo que quiero. Yo oigo lo que quiero escuchar. Y otro pasaje, también rarísimo. Lucas capítulo 22, por favor. En este caso son los sacerdotes. Los sacerdotes del Sanedrín, que están en el juicio, tienen a Jesús ahí sentado en el banquillo. Y ellos interrogan a Jesús acerca de si Él es el Mesías o no. Lucas capítulo 22, por favor. Leamos el versículo 66 en adelante. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Paremos acá. Los sacerdotes, tan lindos ellos, sientan a Jesús en el concilio y les dice, le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y luego acota el evangelio: dínoslo. Pregunta: ¿qué era lo que ellos querían escuchar? ¿Que Él era el Cristo para adorarlo y rendirse a sus pies y aceptarlo como Mesías? ¿O qué era lo que ellos querían escuchar? Que Él dijera que era Cristo para acusarlo de blasfemo y entonces condenarlo a la cruz. ¿Aquí hay abogados? Usted sabe que la intención de una frase cambia un testimonio. La intención de una frase condena o salva a una persona. Dínoslo. No, pues, ¿qué necesidad tenían ellos de entregarse al Mesías? Dínoslo. Y por eso la respuesta de Jesús es tan ambigua. Porque lo que Él dice es: si os lo dijere, no creeréis. O sea, ¿para qué se los digo si ustedes no me van a creer? Es que no me han creído. Es que yo he actuado y he hablado públicamente, no a espaldas de ustedes. Ustedes han escuchado lo que yo he hablado y lo que yo he dicho. ¿Y por qué el afán de que yo se los diga ahora? Así yo se los diga y así intente demostrárselo, ustedes no me van a creer. Eso es lo que está pasando en este diálogo. Y continúan, ellos insisten. ¿Y qué dicen? Versículo 68. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
Dijeron todos: ¡ah! Luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Suficiente para condenarlo. ¿Qué es lo que ellos querían oír? Eso. ¿Me están comprendiendo? Cuando yo tengo engrosado el corazón, cuando yo no entiendo, yo busco lo que quiero oír e interpreto las cosas de acuerdo a lo que yo quiero que me digan. Y ese es el problema más grave. Esa es la situación de peligro más grande en la que nos podemos meter. Y entonces les decía yo hace un momento, y entonces buscamos quien nos diga lo que queremos oír, ¿correcto? Y hay otro caso en el Antiguo Testamento. Por favor, retrocedamos al primer libro de Reyes. Vámonos hacia atrás, primer libro de Reyes. Y aquí los personajes que están en la escena es el rey Acab, rey de Israel, el que estaba casado con una señora llamada Jezabel, que era una bruja sirofenicia, ¿se acuerda? Que tenía 450 profetas de Baal, ¿correcto? Y el otro personaje que está en la historia es el rey Josafat, rey de Judá. Recordemos, los que no saben les cuento, Israel para ese entonces estaba dividido en dos reinos. Israel propiamente dicho, reino del norte, capital Samaria, rey Acab. Y la otra porción, que era la parte sur del territorio, Judá, cuya capital era Jerusalén, y el rey en este momento es Josafat. Pero ellos eran amigos, Josafat era compadre, y entonces va a visitar a su amigo Acab, aclarando que Josafat, dice la Biblia, era un hombre recto, que conocía a Dios, era temeroso de Dios, no así Acab, que era llevado por todo lo que su mujer le decía que hiciera, atrocidades espiritualmente. Sin embargo, ellos eran compinches, eran amigos, se la llevaban bien. Entonces Josafat va a visitarlo, y acá pues hace un asadito, lomito fino, finas hierbas, ¿correcto? Papita al vapor, con un buen ahogado encima. Y estando en medio, unos vinitos, y estando en medio de la opípara comida, él le plantea a Acab, a su compadre Josafat, que lo acompañe a subir a la guerra contra un señor llamado Ramot de Galaad. Y entonces le dice Josafat a Acab: pues compadre, somos uno en las buenas y en las malas, solo yo te pido algo. Consultemos a Dios si él le parece bien que subamos a la guerra contra Ramot de Galaad. Y Acab le dice: claro, cómo no, aquí consultamos a Dios. Y manda a traer un séquito de profetas que él tenía, de esas focas que aplauden a su líder en todo lo que él dice y todo les parece que está bien, ¿correcto? Vamos entonces a meternos en la lectura ya contextualizados. Capítulo 22, versículo 5 en adelante, dice así: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y ojo, y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, no contento con el testimonio de los 40, le dice: ¿habrá otro, por favor, a quien le consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, ojo con esto: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaía, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: ay, no hable así el rey. ¿Qué pasaba con Micaía? Le decía la verdad. ¿Qué le decía a Micaía? El morro, el morro. Y él decía: a mí no me gusta lo que este loco me dice, porque siempre me dice cosas malas. No le decía lo malo, le decía lo que tenía que escuchar. Y así nos pasa. Entonces buscamos desesperadamente quien nos apruebe, quien nos diga lo que queremos escuchar. Todo porque el corazón está engrosado, recuerde.
porque no entendemos. El final de la historia es que a Acab lo matan. Y a Josafat se salva por un pelo. Porque Micaía, evidentemente lo traen, y Micaía le dice, no suban porque los van a quebrar. Y aún así, se fueron. Acab dijo, se da cuenta, ese siempre, pero no, vámonos. Y el otro, de torombolo, se fue. Y casi lo matan. Porque su amigo le dijo, hagamos algo, usted no se ensucie de sangre, disfrácese de mí, usted se queda atrás en el carruaje como el rey, y yo entro en lo recio de la batalla. Y resulta que el rey de Ramot de Galaad había comisionado a un grupo de efectivos de los francotiradores más especialistas para que solo se fijaran en el rey, buscan al rey y lo quiebran. Su único cometido es buscar al rey y quebrarlo. ¿Y a quién vieron en la mira? A Josafat, que estaba en el carro allá. Se salvó que en esa época los francotiradores no tenían fusil. Les tocaba ir con una lanza y con un cuchillo a herirlo directamente, porque donde sea a distancia lo quiebran. Entonces ellos se fueron, y cuando el tipo lo vio le dijo, yo no soy, miren mis huellas digitales. Y no había. Sacó la cédula, o sea, sacó todo, yo no soy. Y, este man no era, hombre. Y así se salvó por la infinita misericordia de Dios. Porque buscamos oír quien nos diga lo que nosotros queremos que nos digan. ¿Cuál es la voz entonces que hay que escuchar? Y llegamos a una de las porciones más hermosas de la Biblia, pero que no solo tiene que ser hermosa, tiene que ser una práctica de la vida. Salmo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso no lo olvide jamás. Por favor, evalúe cuál es el amigazo que le está dando un consejo. ¿Cuál es el parcero suyo que le está dando el consejo? ¿Quién es? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no escuchó la voz de quien no conoce y no tiene por qué conocer el camino seguro. Bienaventurado aquel que oye la voz de Dios, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que se mantiene vigoroso, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, todo le saldrá bien. Y el llamado hoy, y se los digo desde el corazón de un papá, por favor no lleguen al punto de que el Señor le tenga que decir, si me hubiera oído, mi hijo, si me hubiera escuchado, mi hijo. Todavía estamos a tiempo, oiga la voz de Dios. Atiéndala, entiéndala, porque será bienaventurado, porque le irá bien, porque a usted no le va a faltar, porque usted será próspero, porque usted será feliz. Eso es lo que dice la Biblia. Yo aquí insisto muchísimo, y perdónenme, debo hacerlo. No tengo otra cosa que decirles a ustedes. Levántense temprano. Adquieran el hábito de despertarse temprano, a oír la voz de Dios, a ir a la Biblia. Dice Isaías capítulo 50, mira lo que dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y aquí solo me queda acotar lo que Jesús le decía a sus discípulos. El que tiene oídos para oír, oiga. Despertará mañana tras mañana.
No concibo la vida, y esto no lo digo desde la vanagloria, lo digo desde la necesidad. No concibo mi vida sin ir cada mañana temprano a escuchar a Dios. De lo contrario, estoy perdido. De lo contrario, yo asumo el control del avión y no veo el morro. Y Dileis lo sabe. Se enoja porque el domingo me levanto temprano. Ella tiene razón, quiere descansar. Pero qué tal que un domingo yo no escuche lo que Dios tenía que decirme. Y me lo decía, era el domingo. Y yo vaya el martes, Señor, ¿qué hoy? Yo vine el domingo, loco, pues usted no apareció. Busquen a Dios, oigan su voz, porque la voz de Dios tiene poder. La voz de Dios es la que tiene poder. Salmo 19. Por favor, mucha atención, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ese es el poder que tiene la voz de Dios. Ese es el poder que tiene escuchar a Dios. Eso es lo que usted se gana cuando escucha a Dios. Cuando no oye otras voces, cuando usted deja que el corazón perciba la voz de Dios. Y finalizo con el ruego de Dios. Así como empecé con el lamento de Dios, si me hubieras oído, finalizo con el ruego de Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 2, por favor. Como un papá, se los comparto a ustedes. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Vamos a orar. Cada uno tendrá que conversar con Dios de acuerdo a lo que el Señor hoy habla a su corazón. Dile: Señor, yo sé que no se trata esto de simplemente una predicación, un tema. Yo sé que esto es mucho más profundo, Dios. Yo sé que hoy me trajiste a este lugar para que yo escuchara esto, Dios. Yo sé que me vuelves a decir lo que tal vez he escuchado muchas veces. Yo sé que me vuelves a advertir, Señor, acerca de lo que es necesario que yo escuche y entienda. Por favor, habla con Dios. Este es un tiempo entre tú y Dios. Aquí no cabe ni la persona que vino contigo, ni la persona que está atrás, ni adelante. Es tu vida. Dice la Biblia, dice el Señor: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, no escojas la muerte, porque sigues teniendo la capacidad de escoger. Porque por más que sea Dios,
Nunca te quité esa capacidad y nunca lo haré. Tomas la decisión tú. Y tú también asumes la responsabilidad de la decisión que tomas. No escuches hoy lo que quieres escuchar. Decide escuchar lo que debes escuchar, lo que te hace bien. Decide oír, porque eres tú el que lo decides. Decide oír la voz de Dios, la voz de su Espíritu. Aquel que decía David, endereza tu camino, porque aunque ese camino esté torcido, aunque ese camino esté mal, Él es capaz de enderezarlo cuando le dejamos asumir el control de nuestra vida. Dile: Señor, en esta tarde, Dios, reconozco que hasta hoy he sido yo el que gobierna el corazón. Reconozco, Señor, que muchas veces me he equivocado, y me he equivocado por necio. Me he equivocado por terca, por terco. Me he equivocado por obstinación, Señor. Me he equivocado, Dios, porque he querido equivocarme. Hoy reconozco, Señor, que cada equivocación tiene un costo que tiene que ver muchas veces con lo material, con dinero, con cosas, pero otras veces tiene que ver con la salud, tiene que ver con la familia, tiene que ver con mi hijo, tiene que ver con mi esposo, tiene que ver con mi mamá, tiene que ver con personas. Y muchas veces también ese costo tiene que ver con la vida misma, Dios, que pongo en riesgo solo por una necedad, solo por una terquedad del corazón, Señor, que se ha engrosado. Vamos, dile: Señor, perdóname. Hoy vuelvo a ti y vengo a decirte que reconozco mi error. Vengo a decirte que reconozco mi necesidad de ti, Señor. Vengo a decirte, Dios, que no quiero equivocarme más. Vengo a decirte que me duele verte y oírte decir: si me hubieras oído, ¿por qué no me escuchaste? Y no quiero, Señor, que eso me vuelva a pasar. Vengo a decirte que reconozco que no busco tu voz y en cambio busco otras voces, Dios. Voces de quienes no saben, no entienden, no tienen ningún fundamento y ninguna autoridad para enseñarme, señalarme un camino o aconsejarme algo bueno, Dios. Y muchas veces he actuado por un comentario, por un consejo, por una insinuación que una persona sin ti me hace, Dios. Y te pido que me perdones. Y también hoy, Señor, reconozco que daré mi esfuerzo, Dios, que mi oración estará encaminada a decirte: enséñame a despertar y estar contigo, Dios, como preferente asunto de mi vida. Señor, lo he escuchado tantas veces me lo han dicho, Dios. Sé que muchas mañanas te has quedado con las palabras en tu boca, palabras que tú me querías decir para que yo escuchara como los sabios y entonces adquiriera la inteligencia y pudiera ser feliz, Señor. Y yo no te escuché porque ni siquiera asistí a esa cita, ni siquiera estuve en ese encuentro, Señor. Tengo mil excusas y te pido perdón por cada una de ellas, Señor.
Pero en esta tarde, de la que estoy seguro, no ha sido en vano haber venido. En esta tarde, Señor, tomo la decisión de que mi vida cambie, de que mi vida sea diferente, de que mi vida sea otra, Señor. Tomo la decisión de oír tu voz, de oír tus palabras. Y cuando el hijo vuelve a los brazos de su padre, siempre hay alegría. El padre jamás recibe a un hijo arrepentido, con enojo. Jamás lo recibe con una sátira, jamás. Siempre lo recibe con alegría. Como aquel hijo que entendió y volvió a su padre a estar con él.